El gran conflicto. Lección 11. El conflicto inminente. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Juan 17:17. El día de hoy, miércoles 12 de junio, identifiquemos a la bestia. Continuaremos donde nos quedamos ayer. La bestia habla grandes blasfemias contra Dios, y esto lo hace durante un periodo de tiempo, 42 meses. Este periodo de tiempo ya lo estudiamos anteriormente. Es el mismo que el tiempo y una mitad de un tiempo mencionado en Apocalipsis 12:14, y es el mismo que los 1260 días de Apocalipsis 12:6. Pero es en la lección 4 donde vemos la gran similitud con el cuerno pequeño de Daniel 7. Habla grandes blasfemias. Aquí ya podemos identificar quién es. En base a su poder político, religioso y económico, similar al del dragón, en base al lugar donde trabaja, similar a los anteriores reinos, la sucesión de reinos que existieron antes de este reino, y de que habla grandes blasfemias contra Dios, y agregado a esto, el tiempo en el que opera, podemos concluir que la bestia no es otra que la Iglesia Católica Apostólica Romana. El versículo 10 nos da una señal más de que la bestia de este capítulo es el papado. Si alguno lleva en cautividad, a cautividad irá. Y es que en 1798 el Papa Pío VI fue apresado por el general Berthier. Después de siglos de juicios, exilios y cárceles injustas que este poder causó, finalmente era tratado de la misma forma. El versículo 3 habla de este evento de esta forma. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y en este evento realmente fue así, porque la muerte de Pío VI, la Iglesia Católica parecía estar condenada. Inclusive algunos periódicos publicaron diciendo Pío VI y último. Tan fuerte fue este evento que llevó a la Iglesia a la institución de la sede vacante, un periodo de tiempo en el que no hay papa. De más está decir que este periodo de tiempo fue el más largo, 207 días. Pero como bien sabemos, no terminó allí. A este papa le sucedió el Papa Pío VII y luego otro y luego otro, pero aún no tenían el mismo poder que antes. A lo largo de los años, la cabeza de la Iglesia Católica se ha ido reuniendo con autoridades y poderes de diversos tipos. Cientos de personas han ido a él, incluso los más poderosos, sin olvidar a personas exitosas en el mundo. Incluso existe un protocolo para aquellos que se presentan delante de él. No te podría asegurar si tiene más o menos poder que antes de 1798, pero lo que sí es cierto es que tiene gran influencia por casi todo el mundo. El escenario se está preparando para que el pontífice romano se convierta en el aclamado líder moral del mundo, capaz de unir a los pueblos. En su discurso del 6 de junio del 2012, ante más de 15.000 personas reunidas en la Plaza de San Pedro en Roma, el Papa Benedicto XVI declaró: "El domingo es el día del Señor y de los hombres, un día en el que todos deben poder ser libres, libres para la familia y libres para Dios. Al defender el domingo, defendemos la libertad humana". No somos los únicos en identificar a la Iglesia Católica como la bestia. A lo largo de los años, diferentes movimientos reformadores han identificado a la Iglesia Católica y al papado como la bestia o incluso el anticristo. Han tenido diferentes argumentos, más o menos acertados, pero en general somos la única iglesia que considera el ataque de la bestia contra el cuarto mandamiento y el séptimo día, el día de Dios, no solo como señal de su identidad, sino también como señal de su último accionar. El conflicto de los siglos revela: los que honran el sábado de la Biblia serán denunciados como enemigos de la ley y el orden, como quebrantadores de las restricciones morales de la sociedad y por lo tanto causantes de anarquía y corrupción, las cuales traen sobre la tierra los juicios de Dios. Serán acusados de deslealtad al gobierno. Los ministros que niegan la obligación de observar la ley divina predicarán desde el púlpito que hay que obedecer a las autoridades civiles,
porque fueron instituidas por Dios. En las asambleas legislativas y en las cortes de justicia se calumniará y condenará a los que guardan los mandamientos. Algunos consideran que estos eventos están muy lejos de suceder, o incluso que no sucederán. Pero considera durante un momento esto. Por ejemplo, durante la pandemia, ¿qué cosas acontecieron? ¿Qué cosas hicieron los gobiernos? ¿Cómo se limitó el movimiento de las personas? ¿Cómo cambió el pensar de las personas? ¿Cómo cambió sus corazones? La rapidez de estos cambios no debería alertarnos sobre los últimos tiempos y los acontecimientos que sucederán y que podrían venir sobre nosotros en cualquier momento.